Hola, esto es Acción Legal en su nueva temporada, un programa de análisis y diálogo transmitiendo desde la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy abordaremos un tema importante, un tema de actualidad, la justicia restaurativa, la real justicia. Este día tendremos un panel de invitados de primer nivel. Iniciamos. Después de haberse cometido un delito, la víctima acude ante las autoridades, se realizan investigaciones y posteriormente se lleva a un juicio. Pero también llega el tiempo en el que se requiere una conciliación. Es aquí donde entra la justicia restaurativa. Same group discusses restitution, and John has a new revelation which even caught him off guard. The week before, he had spoken to a prison chaplain about his sister's murder. 10, 12 years before that, I would have wanted to take the guy and kill the guy and choke him to death. And 10 years later, I'm overjoyed about what I heard about this man. La justicia restaurativa son aquellas prácticas o programas que enfatizan la conciliación entre las víctimas, el delincuente y la comunidad, con la finalidad de reparar el daño causado, dando asistencia a la víctima y a exdelincuentes, mientras que la comunidad debe construir y mantener una justa paz. Justicia restaurativa, un nuevo concepto en la legislación mexicana. Para este tema nos hemos dado la tarea de encontrar especialistas en la materia y es mucho agrado que hayan aceptado estar conmigo en este panel al licenciado Emilio Rodríguez Rodríguez. Él es el director de Justicia Alternativa en el Estado de Nuevo León por parte de la Procuraduría General de Justicia. Muchas gracias. Gracias por venir, señor licenciado. Tenemos también a la licenciada María Luisa Garza Sáenz. Ella es directora del Centro Privado de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, ADR Service. Gracias por invitarme. Gracias por venir, María Luisa. Y tenemos aquí a mi derecha a la licenciada Marta Laura Garza Estrada. Ella es la directora general del Centro Estatal de Métodos Alternos del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias por la invitación. Pues empezamos el tema. Yo quisiera preguntarle al maestro Emilio Rodríguez, ¿qué es la justicia restaurativa? Este nuevo concepto de nuestra legislación mexicana, el licenciado Emilio. Bueno, la justicia restaurativa es una nueva forma de atender precisamente el conflicto en el caso de las víctimas y los ofensores. Anteriormente el Estado únicamente se fincaba en qué leyes se habían violado para obviamente dar un castigo a través de una pena privativa de libertad si fuera el caso. La justicia restaurativa no va enfocado a eso. La justicia restaurativa atiende las necesidades en este caso de la víctima, pero también del infractor. Es decir, se ve por parte de la justicia restaurativa quién ha sido dañado y cuál es la forma de alguna manera de resolver o dar una reparación de daño, no solamente económica, sino también es una cuestión de corte emocional en la cual las consecuencias de los procesos restaurativos ayudan precisamente a las partes a hacer algunos especie de cierres en los cuales las personas, obviamente, cuando se ven víctimas de un delito, al trabajar en estos procesos, tengan esa posibilidad de pasar no solamente la cuestión legal, sino también la parte emocional. El Estado ya ve de nueva, con otros ojos precisamente la reparación del daño, como lo decía, no nada más la parte económica, sino también la parte emocional. Y es tan importante a veces cómo se sustraen las emociones de las partes, la venganza en alguna forma sobre todo de la víctima, de la familia, y de alguna forma esto conlleva a una reconstrucción del tejido social, licenciado. Así es, se busca precisamente a través precisamente de estos encuentros, quiero decir, bueno, que se fincan sobre los principios esenciales de los métodos alternos, que es la voluntariedad, la confidencialidad, donde el mediador precisamente es una persona imparcial y neutral,
y ayuda precisamente a las partes en estos encuentros que son totalmente voluntarios y donde las partes pueden platicar acerca de las consecuencias que han tenido, por ejemplo, las consecuencias económicas, emocionales sobre la comisión de ese delito. Las partes, esto se lleva a cabo en un encuentro precisamente controlado, porque los mediadores obviamente trabajan con ambas partes, con la finalidad, obviamente lo he dicho, de resolver estas partes. Hay muchas preguntas que quedan en el aire y que el único que puede contestar estas preguntas o puede dar de alguna manera estas respuestas es el infractor. Preguntas, por ejemplo, como ¿por qué a mí? O sea, es decir, cuando alguien ha sido víctima de un delito, uno inmediatamente se pregunta, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esta situación? Si estoy en peligro, cuestiones de esa naturaleza. El único que puede dar contestación a estas preguntas precisamente es en este caso el ofensor, vamos a decirlo, es el que podría dar estas respuestas a través, lo decía, de un proceso controlado y las partes puedan llegar precisamente a acuerdos para que en el futuro, y como bien lo ha dicho, es con la finalidad no solamente de que se dé una extinción de acción penal, sino que también en el futuro las partes no tengan conflictos en el futuro, es decir, volver de alguna manera a recomponer ese tejido social que se ha dado precisamente con la comisión del delito. Ok, muy bien. ¿Quiénes intervienen en este proceso restaurativo, licenciada Marta Laura? Pues principalmente pues el infractor es un principal punto para poder hacer estos encuentros de justicia restaurativa, que pueda, o sea, que el infractor o el que cometió el delito reconozca lo que realizó, ¿verdad? Porque si no, no tendría ningún objetivo el que las partes se encontraran, ¿verdad?, a través de un proceso de justicia restaurativa. Obviamente que también, bueno, la víctima o el ofendido, que ya sea la víctima que recibió directamente alguna situación, o en casos de, como ejemplo, de homicidios culposos, pues sería el ofendido, ¿verdad? Y bueno, también ahí esta justicia restaurativa ya tiene varias formas de hacerse, entonces también va enfocada también a la comunidad, ¿verdad?, a incluir a la comunidad. Regresamos a un corte y veremos cuáles son esas formas que nos habla la licenciada Marta Laura de esta justicia restaurativa, esta nueva ley, esta nueva justicia en el cual tenemos que someternos en los próximos meses, próximos años. Continuamos. Esto es Acción Legal. Sí, por supuesto. De hecho, son centros de reinserción, se supone social. Claro que no sé si el presupuesto de egresos está mal invertido o no le invierten lo suficiente, y pues pienso que no hay elementos suficientes para poner. Sí tenía conocimiento, pero no sé si los emplean bien o no, si les sirve realmente a los reos para poder, cuando ellos puedan salir de la cárcel, pues que se vuelvan a restaurar otra vez con la comunidad. No sé que también los estén empleando. No, claro que sí, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, ¿verdad? Y pues únicamente que sea alguien útil para la sociedad, es cuestión también axiológica de cada quien. Sí, también tienen sus derechos para, pues, siempre y cuando pues ellos puedan volverse a restaurar ahí en la comunidad, que tengan la oportunidad de trabajar, de poder formar una familia. Debe haber empresas que hacer que se interesen las empresas por contratar a gente que sale de la cárcel, si no, ¿cómo se van a rehabilitar? Claro que sí, pues la víctima es la que tiene el derecho, ¿verdad? Sobre todo de que se le haga justicia y vaya, que lleve un procedimiento en contra de la persona que cometió el delito, y el debido proceso es lo que marca. O sea, hay derechos de las víctimas y se tienen que cumplir, tienen que ser válidos, y de eso se tienen que encargar el Poder Judicial. Seguimos con Acción Legal. Licenciada Marta Laura, ¿cuáles son esas formas de justicia restaurativa a que usted nos comentaba antes del corte?
Sí, bueno, tenemos los encuentros entre víctima-ofensor, las conferencias de justicia restaurativa y también, bueno, los círculos de paz, ¿verdad?, que se realizan. ¿Qué tan complicado es esos encuentros entre la víctima y el ofensor? Pues obviamente que no es sencillo porque se necesita una preparación de mucho tiempo de manera separada, o sea, donde el mediador trabaja con el ofensor y con la víctima, y esto puede, o sea, no hay una regla de tiempo, no se puede decir que en 1 mes o 2 meses se tiene preparada a la gente, ¿verdad? A veces se requiere hasta años, ¿verdad?, de preparación. La realidad es que nosotros en Nuevo León no estamos realizando los encuentros entre víctima y ofensor. Sin embargo, bueno, esto tiene muchos beneficios y se buscaría, ¿verdad?, que en un futuro pudiéramos implementarlos. Pero sí manejan la mediación y la conciliación penal. Así es, la mediación penal, con el nuevo sistema penal acusatorio, una de las salidas alternas al proceso es a través de los acuerdos reparatorios. ¿Y cómo se llega a estos acuerdos reparatorios? Pues por medio de la intervención de un facilitador que debe de ser neutral e imparcial, ya lo comentaba el licenciado Emilio, donde las partes de manera voluntaria aceptan en la audiencia con el juez de control iniciar el proceso de mediación y llegar a un arreglo de manera voluntaria que vaya más allá de la cuestión también de la reparación del daño económico. Es decir, que tenga las posibilidades también de, en muchas de las ocasiones, cerrar ese círculo que decía el licenciado Emilio, en donde muchas veces no solamente o no lo que buscan las personas no es una reintegración económica. Sabemos que, por decir, en un homicidio culposo, por muy culposo que haya sido, es decir, que no se tenga la intención de realizarlo, pues se pierde una vida. Entonces, ¿cómo reparar esa vida? Es invaluable, ¿verdad? No se puede cuantificar en dinero. Entonces, pero sin embargo hemos tenido la experiencia de que dentro de los procesos la gente puede responder o puede obtener esa información que le falta y que solamente lo puede obtener del infractor. Y es que es complicado a veces una situación, sobre todo de un homicidio jurisprudencial, donde no había la intención propiamente de cometer el delito, cómo se siente la familia, ¿no? Y a veces no es la cuestión económica, hay otras cosas más. Y una de las cosas más importantes es el perdón, la disculpa. ¿Qué es el perdón, licenciada María Luisa? El perdón es algo maravilloso, doctor. Es quitarse como una enorme piedra que se lleva cargando y usted sabe que un peso hunde. Entonces es algo que está lastimando a la persona que lo siente y a todos los que lo rodean. Y perdonar es quitarse ese peso de encima, volver a ser feliz. Decía un sabio, si quieres ser feliz un momento, véngate. Si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Y realmente los resultados que se logran gracias a esos encuentros de víctima y ofensor, por ejemplo, en los delitos culposos, pues se logran muchas cosas muy, muy hermosas de la familia que son las víctimas, porque no nada más es una persona. Por ejemplo, si la persona fallecida fue un padre de familia, pues son los hijos, los hermanos, obviamente la esposa o el esposo. Entonces es algo muy difícil de sobrellevar, porque no podemos negar que somos, como seres humanos, sentimos hasta ira. Y eso se traduce en problemas mayores, quererse vengar y todo. Entonces se sufre mucho. En cambio, cuando ya se llega, gracias a la intervención de un mediador capacitado, a esos encuentros y que se escuchan a aquella persona que está también sufriendo, porque en este caso el victimario también está sufriendo y su familia también está sufriendo. ¿Por qué? Porque cometió aquel delito imprudencial. Entonces se llega en muchas ocasiones a lograr el perdón de las víctimas. Entonces todos ganan, es ganar. Sí, porque en todo caso, cuando el anterior sistema de justicia, el sistema tradicional, era complicado pensar en un perdón, ¿no? Y que a veces pues no se tenían esas herramientas para hacerlo.
pero ese entrenamiento que se tiene que dar por parte de los propios facilitadores es importante, ¿no? Entonces, en el caso ¿qué entrenamiento puede tener un facilitador, un mediador, un conciliador? ¿Qué es lo que sugieren ustedes para...? En primer lugar, debe de estar en paz consigo mismo, conocer verdaderamente el manejo de las emociones, entender a las demás personas, tener empatía con las demás personas, que sienta en cierta forma, se ponga en su lugar por qué están sintiendo esa ira, ese coraje, odio, lo que ellos sienten. ¿Por qué? Porque aquel familiar murió gracias a la intervención imprudencial, como dice la licenciada Marta. Aquella persona no quería hacer daño, pero lo hizo, y eso no deja de lesionar, de que estas personas sientan todas esas emociones. Es como una enfermedad contagiosa y contagia a toda la familia. Entonces, cuando se llega al encuentro, se logran cosas muy hermosas, que escuchen que pudo ser al revés, que aquella persona no tenía ninguna intención la empatía. de causar. Exactamente. Y entonces son las herramientas que el mediador aprende para poder llegar pues a soluciones hermosas con respecto a ese tipo de problemas. Vámonos a un corte. Seguimos con Justicia Restaurativa, una nueva forma de justicia en México. Continuamos. En la justicia restaurativa, quien administra se le llama un facilitador, pero todo con el nuevo sistema cualitativo penal tiene un fundamento. Licenciado Emilio Rodríguez, ¿cuál es el fundamento de la justicia restaurativa en México? Sí, se ha hablado mucho ya de este nuevo movimiento de justicia restaurativa en el mundo, y estos cambios fundamentales han llegado precisamente a través de las grandes reformas que se han dado en México, que en este caso, bueno, se dio la reforma legal en la cual se dio la posibilidad para los estados en que las partes puedan resolver sus asuntos a través de los métodos alternos. Esto en la Constitución, lo que sería en la Constitución Nacional, y en la del Estado también tenemos estos artículos. En materia penal tenemos el artículo 4 precisamente que habla de la justicia restaurativa. Tenemos una ley de métodos alternos que es del 2005, que ya se está trabajando desde el año 2005, entre otros muchos instrumentos internacionales como lo es el manual precisamente de justicia restaurativa que ha emitido las Naciones Unidas, y que ya comienzan con esta reforma constitucional que les decía. Comenzamos de alguna manera a tratar los asuntos no solamente desde el punto de vista legal, sino también darles enfoque restaurativo que está precisamente en nuestros códigos, en nuestras leyes, y que no quede como letra muerta en esta regulación, sino que nosotros como autoridades tengamos esa sensibilidad de poder aplicar estos procesos restaurativos. Y me ha pasado en el pasado, bueno, trabajar en estos procesos, y yo diría con toda claridad que cuando son aplicados de forma eficiente, los cambios o los resultados inmediatamente la gente los vive, y eso lo vimos a través de muchos procesos que se llevaron a cabo en el Centro de Métodos Alternos, que ya tiene trabajando desde 2005, y que creo que sí, mucha gente es escéptica en estos temas, pero yo les diría que se den el momento, que se den el tiempo, y que este tipo de procesos realmente en la práctica sí funcionan y sí cambian mucho la vida de las personas. Entonces tenemos el Código Procesal Penal, tenemos el Código Penal, incluso hace unos días salió la Ley Nacional de Métodos Alternos de Solución de Conflictos en materia penal, y habla exactamente de lo que es la justicia restaurativa, ¿no? Entonces este es un modelo que ya nadie lo detiene, ¿verdad, licenciada Marta? Efectivamente, esto es un mandato constitucional, como lo decía el licenciado Emilio Rodríguez. Está con la reforma del 18 de junio del 2008, al incorporar en el artículo 17 constitucional federal que las leyes deberán prever mecanismos de resolución de conflictos, y hace un especial énfasis en la materia penal. Entonces,
Esto quiere decir que no es una moda, no es algo que va a pasar o que es pasajero, sino que es algo que como instituciones tenemos el deber de acatar. Y también como instituciones tenemos el deber de tener esa sensibilidad para efecto de dar que estas herramientas puedan llegar a la gente, ¿verdad? ¿Qué motivaría al Ejecutivo y al Constituyente el incorporar el sistema acusatorio penal, lo que es la justicia restaurativa? Pues yo creo que, o estoy segura que es la cuestión de humanizar la justicia, que la gente no estaba teniendo los resultados que ellos esperaban, es decir, el que un juez o una autoridad dictara una sentencia conforme a derecho no significaba que para la víctima e incluso para el imputado o el que cometió el delito se hubiera resuelto la situación. Entonces va más allá, como la cuestión de todas esas preguntas de la víctima, de responder esas necesidades, ¿por qué a mí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de mi familiar o de mi esposa, de mi hermano, de mi hijo? Que eso, lo hemos visto en el centro, que son necesidades que tienen las víctimas, ¿verdad? Y también a crear una vergüenza reintegrativa en el ofensor, es decir, no solamente señalarlo como él fue el culpable o él fue el que cometió el delito, sino que también ver, que esa persona se responsabilice de lo que realizó, y que pueda en un futuro entonces realmente crear la verdadera reinserción a la sociedad de esta persona. Muy bien. En este sentido, licenciada María Luisa, en su experiencia como mediadora certificada por parte del Poder Judicial del Estado, ¿cómo se reconstruyen las relaciones en base a la exploración que usted hace de los conflictos? Como decía la licenciada Marta, es bien importante que el victimario se dé cuenta del daño que causó, porque mientras no habla con la parte afectada, no tiene ni idea de todo el daño que pudo haber causado, ya fuera intencional o no, pero el daño está. Entonces, se logran resultados maravillosos. En mi experiencia, tuve el caso de una pareja que tenían ya años de matrimonio, maravillosos matrimonios, se querían mucho. Entonces él vio en el celular un mensajito y lo malinterpretó y estaba tomado. Y entonces él no tomaba mucho, pero ahí tomó más y se dio valor y quería ejercer violencia muy dura contra su esposa. Ella se escapó de la casa, no pasó nada, pero sí llegó la policía y pasaron, y toda la familia interviene y todos opinan, de tal manera que ellos en realidad luego se dan cuenta, ella le explica qué significaba ese recadito en el celular y todo, no pasaba nada, fue un malentendido, y fueron conmigo a una mediación porque realmente ya estaban muy lastimados porque intervino que la suegra, que el papá, que todo, y muy asustados porque la violencia que él tomó un cuchillo de la cocina y la perseguía y todo eso, pero sin embargo ella lo quería mucho y él también. Entonces fue muy bonito después de 2 sesiones que ellos volvieron a la normalidad y están restauraron sus relaciones. Pues el tema da para mucho, hemos abarcado algunos temas importantes y bueno, lamentablemente tenemos 1 minuto para comentarios finales. Maestro Emilio Rodríguez, comentario final. Pues solamente aclarar que los procesos de justicia restaurativo no son ni para todas las personas ni para todos los problemas. Lo que hace precisamente que tengan éxito estos procesos es que las partes acepten participar en estos procesos restaurativos. Es voluntario. Voluntario totalmente. Maestra María Luisa. Pues yo quiero decirles que con toda confianza pueden acudir a una mediación, a uno de estos procesos, dado que es confidencial. Es uno de los valores, los baluartes, sí, de la confidencialidad, ¿no? Así es, total.
Licenciada Marta Laura. Y pues bueno, que tenga confianza, como decía el licenciado Emilio y la maestra, en cuanto a que estos procesos van dirigidos a través de mediadores o facilitadores expertos que deben de ser neutrales e imparciales en todo momento. Pues muchas gracias y hasta la próxima emisión. Esto es Acción Legal, nueva temporada.